La furia en los ojos de Miguel atravesó la habitación como un rayo, mientras Carlos, mi ex marido, permanecía detrás de él con esa sonrisa apenas contenida que siempre usaba cuando creía haber ganado. No respondí de inmediato. Después de 15 años soportando manipulaciones, había aprendido que el silencio podía ser más poderoso que cualquier grito. Sobre la mesa de centro descansaba la carpeta azul con todos los documentos que necesitaría para este momento. Un momento que había planeado durante meses. No sentí culpa mientras observaba la indignación de mi hijo. Lo que sentía era un profundo alivio, como quien finalmente puede quitarse un peso que ha llevado demasiado tiempo. Las acusaciones de traición resonaban en el apartamento que ya no me pertenecía, pero sabía que cada centavo de esa venta había sido una liberación, no solo para mí, sino para todos nosotros, aunque ellos aún no lo supieran. La manipulación de Carlos había funcionado perfectamente. Convertir a nuestro hijo en su aliado contra mí, haciéndole creer que yo había traicionado promesas familiares por egoísmo. «¡Esto es un robo!», vociferó Carlos avanzando un paso. «Le prometiste a Miguel que ese apartamento sería suyo algún día. Es una traición a tu propia madre que te lo dejó». Su rostro enrojecido contrastaba con mi calma cuando, sin levantar la voz, deslicé hacia ellos la carpeta azul. «Mi abogado ha preparado copias para ambos», dije, observando cómo la expresión de Carlos cambiaba sutilmente. «Creo que encontrarán interesante la sección sobre los pagos hospitalarios y las deudas saldadas». Miguel esperaba verme llorar, suplicar su perdón o intentar justificarme frenéticamente, como siempre me había visto hacer frente a las acusaciones de su padre. En cambio, encontró a una mujer diferente, como si finalmente pudiera ver su reflejo en un espejo que ahora mostraba no solo su dolor, sino también la manipulación que lo había alimentado durante años. Su mano tembló al tomar la carpeta, su mirada alternando entre su padre y yo, la duda comenzando a filtrarse en sus ojos como agua en tierra seca. Carlos, por su parte, había perdido completamente el color en su rostro. «Pero para entender la justicia de este momento», dije levantándome lentamente, «necesitas comprender el peso del silencio que lo construyó. Necesitas volver conmigo, al día en que todo comenzó». Miguel se sentó, aún confundido, pero dispuesto a escuchar por primera vez en mucho tiempo. Carlos intentó interrumpir, pero algo en mi mirada lo detuvo. Ya no era la mujer que podía intimidar. La verdad estaba a punto de desenrollarse como un hilo que, tirando de él, desharía años de mentiras cuidadosamente tejidas. El apartamento de mi madre siempre olía a canela y páginas viejas. Cuando ella falleció, heredé no solo esas paredes llenas de recuerdos, sino también su álbum de fotografías donde yo aparecía siempre sonriendo. Qué irónico resulta ahora pensar en esas sonrisas, en cómo creemos que la felicidad es algo permanente, algo que nadie puede arrebatarnos. El día del funeral, mientras todos se marchaban, Carlos se sentó junto a mí en el sofá desgastado de mamá y me tomó la mano con una ternura que ahora reconozco como el primer acto de su larga obra de manipulación. «Este lugar será el futuro de Miguel», dijo con voz suave. «Tu madre querría que su nieto tuviera esta seguridad. Las promesas son como cristal en manos de quienes no respetan su valor». Durante nuestro matrimonio, Carlos siempre tuvo el don de la palabra, de construir castillos de aire que yo, desde mi ingenuidad, confundía con catedrales de piedra. «Deberíamos mantener el apartamento como inversión para Miguel», repetía constantemente. Y yo asentía, porque ¿qué madre no quiere asegurar el futuro de su hijo? Los primeros años después del divorcio, seguí creyendo en esa promesa compartida. Mantenía el apartamento, pagaba los impuestos, rechazaba ofertas de compra. Todo mientras Carlos construía en Miguel la idea de que aquel lugar sería suyo algún día. Su primer hogar independiente, su seguridad. ¿Alguna vez has sostenido algo valioso solo para descubrir que mientras tú lo proteges, otros lo están usando como moneda de cambio? Si conoces esa sensación de traición silenciosa, escríbeme, yo confié. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando Miguel, con apenas 15 años, comenzó a hablar del apartamento como si ya fuera suyo. Planes detallados sobre cómo lo remodelaría,
qué muebles compraría, incluso qué amigos invitaría a vivir allí durante la universidad. Me sorprendió la precisión de sus sueños, hasta que entendí que no eran suyos, sino plantados sistemáticamente por Carlos. Mi exmarido había encontrado la forma perfecta de mantener su influencia, convertirse en el guardián de las promesas que yo supuestamente había hecho. La tarde que encontré a Miguel y Carlos revisando planos de reforma en nuestra mesa de cocina, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Sobre la mesa descansaba un presupuesto detallado, y junto a él, una calculadora y varias revistas de decoración. «Mamá, papá dice que podemos empezar a planificar ya, aunque falten unos años», dijo Miguel con ojos brillantes. Carlos me miró con esa sonrisa que siempre usaba cuando creía tener la partida ganada. «Le estoy enseñando a ser responsable, a planificar su futuro», afirmó con la naturalidad de quien no está tejiendo una trampa sino ofreciendo un regalo. Asentí automáticamente, mientras dentro de mí crecía una pregunta que no me atrevía a formular. ¿Cuándo exactamente había prometido yo entregar este apartamento? Esa noche no dormí. La luna proyectaba sombras sobre las fotos familiares que aún conservaba en mi mesita de noche, incluyendo aquella donde Carlos sostenía a Miguel recién nacido en el hospital. Recordé sus ojos emocionados entonces, tan diferentes a la calculadora mirada que ahora dirigía hacia nuestro hijo. Pasé horas preguntándome si estaba exagerando, si mis sospechas eran producto del resentimiento post-divorcio que Carlos siempre me acusaba de albergar. Pero algo no encajaba en su repentino interés por el futuro inmobiliario de Miguel, especialmente considerando que nunca había contribuido un centavo al mantenimiento del apartamento de mi madre. El primer indicio real de que algo andaba terriblemente mal llegó en forma de un sobre blanco del hospital. El café matutino aún estaba caliente entre mis manos cuando lo abrí, esperando encontrar algún resultado de rutina. En su lugar, hallé una carta de agradecimiento por saldar completamente la deuda médica a nombre de Carlos Mendoza, una deuda de la que yo no tenía conocimiento, por un tratamiento cardíaco que mi exmarido aparentemente había recibido 6 meses atrás. La taza tembló en mis manos, derramando gotas oscuras sobre el papel oficial. ¿Cómo podía estar a mi nombre un pago que yo nunca había realizado? Las oficinas administrativas del Hospital San Rafael olían a desinfectante y a miedo. Ese olor particular que nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra mortalidad compartida. La mujer detrás del mostrador tecleó con eficiencia mientras yo esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en la sala de espera pudieran escucharlo. Efectivamente, señora Vega, usted autorizó el pago completo de 48,000 euros el 15 de marzo. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Tenemos el documento de autorización firmado por usted y la transferencia desde su cuenta. Cuando me mostró el documento, mi mundo se detuvo. Allí estaba mi firma, en un papel que jamás había visto, autorizando un pago que nunca había aprobado. Si alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies desaparece de repente, que la realidad que creías conocer se desmorona como un castillo de naipes, escribe «Yo temblé», porque eso fue exactamente lo que hice mientras sostenía aquella falsificación perfecta de mi firma, tan convincente que incluso yo misma dudé por un instante si no habría firmado aquel documento y luego olvidado hacerlo. Pero no, era imposible olvidar autorizar el pago de una cantidad que representaba casi todos mis ahorros. Solicité copias de todo, el documento firmado, los registros de la transferencia, el historial de la deuda. La empleada me miró con una mezcla de compasión y curiosidad, mientras la impresora escupía las evidencias de una traición que aún no podía comprender completamente. Conducir de regreso a casa fue como navegar a través de una niebla espesa. Las calles familiares parecían repentinamente ajenas, como si hubiera cruzado a una dimensión paralela donde nada era lo que parecía. Estacioné frente a mi edificio y permanecí inmóvil, con las manos aferradas al volante, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Carlos había falsificado mi firma. Carlos había robado mi dinero.
Carlos había utilizado mis ahorros para pagar sus propias deudas médicas. Y lo peor, lo había hecho de una manera tan astuta que si no fuera por aquella carta de agradecimiento errónea, jamás lo habría descubierto. La pregunta que martilleaba en mi mente no era solo cómo lo había logrado, sino por qué el hospital me había enviado esa carta ahora, meses después del supuesto pago. La respuesta llegó esa misma tarde, cuando revisé minuciosamente mis extractos bancarios de los últimos 8 meses. No encontré ninguna transferencia de 48,000 euros al hospital, pero sí descubrí algo igualmente perturbador: pequeñas transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, que sumadas a lo largo de un año ascendían aproximadamente a esa cantidad. Carlos había estado drenando mi cuenta lentamente, como quien recoge gotas de agua hasta llenar un océano. Junto a los extractos bancarios, extendí sobre la mesa del comedor todos los documentos del hospital. En uno de ellos, casi como un descuido del destino, aparecía un número de teléfono que no era el del hospital. Lo marqué con dedos temblorosos, y cuando una voz familiar respondió al otro lado, sentí que el último pilar que sostenía mi mundo anterior terminaba de derrumbarse. Era la voz del hermano de Carlos, abogado especializado en transacciones financieras. El café ya estaba frío cuando finalmente me atreví a llamar al banco. Mi voz sonaba extraña hasta para mí misma, como si perteneciera a otra persona. «Necesito verificar los permisos de acceso a mi cuenta», dije a la ejecutiva que me atendió. La respuesta llegó después de varios minutos de tecleo y verificaciones de seguridad. «Señora Vega, además de usted, el señor Carlos Mendoza tiene autorización completa desde hace 3 años». El teléfono casi se me cae de las manos. 3 años. Exactamente desde nuestro divorcio. Mientras firmaba papeles de separación de bienes, aparentemente también había firmado, o alguien había falsificado mi firma, en una autorización bancaria que le daba a Carlos acceso ilimitado a mi dinero. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Las facturas pagadas que nunca encontraba, los recibos perdidos, los pequeños ajustes en mi presupuesto mensual que atribuía a mi propia desorganización. Todo había sido Carlos, metódicamente, pacientemente, construyendo la arquitectura perfecta de un robo invisible. Y lo más devastador, utilizando a nuestro hijo como escudo y distracción. Mientras me hacía concentrar en las promesas sobre el apartamento para Miguel, en los planes futuros, en la supuesta obligación moral de mantener la herencia de mi madre intacta para nuestro hijo, él había estado vaciando sistemáticamente mis ahorros. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla tóxica de rabia y vergüenza que surge cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha estado manipulando durante años? Si comprendes esa sensación, escribe «Yo desperté», porque eso fue lo que sentí, un despertar brutal. Sentada en mi pequeña cocina, rodeada de extractos bancarios y documentos del hospital, experimenté una claridad que nunca antes había conocido. El Carlos que creía conocer, el padre dedicado que simplemente quería lo mejor para su hijo, el exmarido que a pesar del divorcio mantenía una cordialidad casi milagrosa, era una construcción meticulosa, una fachada diseñada para ocultar a un ladrón y a un manipulador. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos que evidenciaban el fraude, recibí un mensaje de Miguel. Papá dice que deberíamos reunirnos los 3 para hablar sobre el apartamento. Dice que es importante planificar ahora que estoy en mi último año de instituto. La pantalla del teléfono brillaba con una inocencia que ya no podía permitirme. Mi hijo, mi propio hijo, estaba siendo utilizado como peón en un juego que ni siquiera podía ver. Carlos no solo me había robado a mí, sino que estaba robándole a Miguel la posibilidad de una relación honesta con ambos padres. ¿Cómo podría explicarle a mi hijo que el apartamento que su padre le había prometido indirectamente era ahora la única forma de recuperar el dinero que ese mismo padre me había robado? La noche cayó mientras yo permanecía inmóvil, atrapada entre la necesidad de justicia y el temor de destruir la imagen que Miguel tenía de su padre. Sobre la mesa, junto a todos los documentos, descansaba la última fotografía que nos habíamos tomado los 3 juntos, en la graduación de secundaria de Miguel.
Nuestras sonrisas congeladas parecían ahora una cruel parodia de familia. Acaricié el rostro de mi hijo en la fotografía y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vendería el apartamento. No por venganza, no por egoísmo, sino porque era el único activo que me quedaba para recuperar lo que había perdido. Y, quizás más importante, para exponer la verdad que se había ocultado durante demasiado tiempo bajo capas de manipulación. Con manos temblorosas, pero decididas, busqué el contacto de una agencia inmobiliaria en mi teléfono. El agente inmobiliario, un hombre de sonrisa fácil y traje impecable, recorrió el apartamento de mi madre con ojos expertos. Tiene buena luz, buena distribución y está en una zona que se está revalorizando rápidamente, comentó mientras tomaba fotografías con su teléfono. Yo lo seguía en silencio, sintiendo que cada paso dentro de aquel espacio era una despedida. Las cortinas que mi madre había cosido a mano, la marca en la pared donde habíamos medido la altura de Miguel durante años, el balcón donde solíamos desayunar en verano. Cada rincón guardaba memorias que pronto pertenecerían a alguien más. «Podemos ponerlo en el mercado inmediatamente», dijo el agente. «Con el precio que hemos comentado, no creo que tarde más de un mes en venderse». La rapidez con la que todo sucedió me dejó sin aliento. Apenas 2 semanas después de poner el anuncio, ya tenía 3 ofertas serias. La más alta provenía de una pareja joven que esperaba su primer hijo y veía en el apartamento de mi madre el hogar perfecto para comenzar su familia. Había algo poéticamente justo en eso, en que aquel espacio que había albergado tanto amor maternal continuara haciéndolo con una nueva generación. Firmé los documentos preliminares en la oficina del agente inmobiliario un martes por la mañana. La tinta de mi firma, mi verdadera firma esta vez, parecía sellar no solo una transacción inmobiliaria, sino también mi determinación de recuperar el control de mi vida. Si alguna vez has sentido ese momento preciso en que pasas de la duda paralizante a la acción decidida, escribe «Yo actué», porque eso fue lo que experimenté. Una transformación. La mujer que salió de la oficina inmobiliaria no era la misma que había entrado. Ya no era la víctima confundida que descubría una traición. Era una estratega con un plan. El siguiente paso requería precisión y discreción. Necesitaba pruebas irrefutables de la falsificación de Carlos. Documentación que no solo me permitiera recuperar mi dinero, sino también proteger a Miguel de la manipulación de su padre. Esa tarde visité 3 despachos de abogados antes de encontrar a alguien que entendiera la complejidad de mi situación. La abogada, una mujer de unos 50 años con ojos intensos y voz serena, escuchó mi historia sin interrumpirme ni una sola vez. Desplegué ante ella todos los documentos, los extractos bancarios, las autorizaciones falsificadas, las facturas del hospital, incluso fotografías de Carlos y su hermano juntos, prueba de la conexión que había facilitado el fraude. Lo que describe es un caso claro de falsificación documental y apropiación indebida, dijo finalmente. Pero entiendo su preocupación por su hijo. Procederemos con cautela. Sus palabras fueron el primer rayo de esperanza real que había sentido en semanas. No estaba sola en esto. Tenía la verdad de mi lado. Y ahora también tenía una aliada con la experiencia necesaria para navegar el complejo laberinto legal que se avecinaba. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por un lado, avanzaban los trámites para la venta del apartamento. Por otro, mi abogada recopilaba metódicamente evidencia del fraude de Carlos. Mientras tanto, yo mantenía una fachada de normalidad frente a Miguel. Cada vez que mencionaba el apartamento o los planes que su padre le había ayudado a elaborar, sentía una punzada de dolor, sabiendo la tormenta que se avecinaba. Una tarde, Miguel me preguntó directamente si podíamos visitar el apartamento de la abuela para tomar medidas más precisas para sus futuros muebles. Me excusé con una mentira sobre problemas de fontanería, ganando tiempo mientras la venta se concretaba. La culpa por mentirle era solo superada por la certeza de que pronto conocería una verdad mucho más dolorosa que cualquier mentira temporal.
El día que recibí la confirmación de que los compradores habían obtenido su hipoteca y estábamos listos para la firma final, también recibí el informe completo de mi abogada. Teníamos pruebas suficientes no solo de la falsificación, sino también de que Carlos había estado utilizando mi dinero para pagar deudas que había ocultado durante nuestro matrimonio. El día anterior a la firma de la venta, Carlos me llamó. Su voz sonaba casual, casi amistosa, como si fuéramos viejos compañeros de trabajo y no excónyuges envueltos en una invisible batalla. Miguel está muy entusiasmado con la idea de empezar a renovar el baño del apartamento este verano, comentó. Me preguntaba si podríamos reunirnos para discutir el presupuesto. He encontrado unos materiales fantásticos. El auricular se sentía pesado en mi mano mientras escuchaba su propuesta, consciente de que en menos de 24 horas, aquel apartamento ya no sería mío. Claro, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. De hecho, tengo algunas cosas importantes que discutir sobre el futuro de Miguel. ¿Te parece bien mañana por la tarde en mi casa? Su aceptación inmediata confirmó lo que ya sabía. Carlos no sospechaba nada. La mañana de la firma amaneció con un cielo despejado, casi burlón en su perfección. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que me había regalado mi madre años atrás. Había algo apropiado en usar algo suyo para este momento final de despedida. La notaría olía a papel nuevo y a madera pulida. Firmé cada documento con una mezcla de tristeza y determinación, observando cómo mi nombre transfería oficialmente la propiedad a aquella joven pareja que esperaba convertir el apartamento de mi madre en su propio hogar de amor. Cuando el notario me entregó el cheque con la cantidad acordada, lo guardé cuidadosamente en el maletín donde también llevaba todas las pruebas del fraude de Carlos. El círculo estaba a punto de cerrarse. ¿Has experimentado alguna vez esa extraña calma que precede a las grandes confrontaciones? Ese momento de claridad cristalina, donde cada detalle del entorno parece amplificado. Si conoces esa sensación, escribe «Yo esperé», porque así pasé las horas entre la firma y la llegada de Carlos y Miguel. Preparé café, ordené la sala, coloqué estratégicamente sobre la mesa 3 carpetas, una azul con las pruebas del fraude, una roja con los documentos de la venta del apartamento y una verde con el plan que había elaborado con mi abogada para el futuro. El timbre sonó puntualmente a las 5 de la tarde. Respiré profundamente, alicé mi falda en un gesto automático y abrí la puerta para enfrentar la escena que había estado ensayando mentalmente durante semanas. La expresión inicial de Carlos era de confianza absoluta, la sonrisa de quien cree tener todas las cartas ganadoras en su mano. Miguel, a su lado, mostraba esa mezcla de entusiasmo e impaciencia tan propia de sus 18 años. Los invité a sentarse, les ofrecí café. Actué con la naturalidad de una anfitriona experimentada mientras internamente contaba los segundos que faltaban para la inevitable explosión. Fue Miguel quien, incapaz de contener su emoción, sacó de su mochila un plano dibujado a mano del apartamento. «Mamá, he estado pensando que podríamos empezar por el baño y la cocina este verano, y luego gradualmente ir renovando el resto», explicó, señalando áreas en su dibujo. Papá dice que podría mudarme definitivamente después de mi primer año de universidad. El momento había llegado. Con manos que ya no temblaban, abrí la carpeta roja y extraje el documento principal, el certificado de venta del apartamento, firmado y sellado esa misma mañana. Lo coloqué sobre la mesa, justo encima del plano dibujado por mi hijo. Miguel Carlos, el apartamento ya no me pertenece. Lo vendí esta mañana. El silencio que siguió a mis palabras fue como el vacío que queda tras una explosión. Vi cómo los ojos de Miguel pasaban de la incredulidad al dolor y finalmente a la ira. Carlos, por su parte, palideció visiblemente, su máscara de confianza desmoronándose por primera vez. Y entonces, como había previsto con dolorosa precisión, llegó el grito que había estado esperando escuchar. «Me vendiste a mis espaldas». Las palabras de Miguel retumbaron en la sala, cargadas de una traición que él sentía genuina. «Teníamos planes para ese apartamento, mamá». Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con lágrimas contenidas.
Carlos permanecía extrañamente silencioso, su mirada calculadora evaluando la situación, probablemente buscando la manera de aprovechar este momento para distanciarme aún más de nuestro hijo. Pero esta vez yo estaba preparada. Sin responder directamente a Miguel, abrí la carpeta azul y comencé a extraer, uno a uno, los documentos que habían cambiado mi vida en las últimas semanas. Antes de que continúes, Miguel, hay algunas cosas que necesitas saber, dije con una voz que no reconocí como mía, firme y clara. Extendí sobre la mesa los extractos bancarios, las autorizaciones falsificadas, las facturas del hospital. Tu padre ha estado robándome sistemáticamente durante los últimos 3 años. Falsificó mi firma para acceder a mis cuentas y utilizó mi dinero para pagar sus deudas médicas y personales. La confusión en el rostro de mi hijo era desgarradora. Miró los documentos, luego a Carlos, luego a mí, como si esperara que alguien confesara que todo era una broma elaborada. Carlos finalmente reaccionó, poniéndose de pie con un movimiento brusco. Si alguna vez has presenciado cómo la verdad desnuda transforma el rostro de alguien que ha vivido en el engaño, escribe, yo vi, porque eso fue lo que experimenté. Ver cómo la comprensión transformaba gradualmente las facciones de mi hijo mientras examinaba los documentos esparcidos sobre la mesa. Su respiración se volvió irregular. Sus manos temblaron ligeramente al sostener una de las autorizaciones falsificadas, donde la firma que supuestamente era mía aparecía junto a la de Carlos. ¿Papá? La palabra salió como una pregunta quebrada, cargada de una incertidumbre que me partió el corazón. Tu madre está trastornada, respondió Carlos con esa seguridad que siempre había usado para manipular situaciones. Probablemente falsificó estos documentos ella misma para justificar la venta del apartamento. Siempre has sido egoísta, Miguel. Ya te lo he dicho. Solo piensa en ella, nunca en tu futuro. La audacia de su mentira me dejó momentáneamente sin palabras. Pero antes de que pudiera responder, continué con mi plan. Saqué de la carpeta azul un sobre sellado y se lo entregué a Miguel. Este es un informe pericial caligráfico que confirma que las firmas fueron falsificadas. Y esto, dije sacando otro documento, es una declaración del hermano de tu padre, confirmando su participación en el esquema. La máscara de Carlos se desmoronó completamente. Su rostro pasó de la confianza al pánico en cuestión de segundos. Eso es imposible. Roberto nunca... Se detuvo, consciente de que acababa de confirmar indirectamente su culpabilidad al reconocer la participación de su hermano. Miguel se levantó lentamente, los documentos aún en sus manos, y se alejó físicamente de ambos, como si necesitara distancia para procesar lo que estaba descubriendo. Las lágrimas que había contenido comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. Todo este tiempo, ¿me has estado mintiendo? ¿Usándome contra mamá? La pregunta iba dirigida a Carlos, pero sus ojos buscaban los míos, como si necesitara mi confirmación para creer algo tan doloroso. El silencio que siguió a la pregunta de Miguel pesaba como plomo. Carlos, acorralado, recurrió a su última defensa, el ataque. Tu madre siempre ha sido así, dramática, exagerando todo. Sí, puede que haya tomado prestado algo de dinero, pero era para tu bienestar, para tu futuro. Ella nunca entendió la importancia de invertir en... Le interrumpí con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. ¿Invertir? ¿Llamas inversión a los 48,000 euros que robaste de mi cuenta? Me dirigí directamente a Miguel, quien parecía haberse encogido físicamente ante la magnitud de lo que estaba descubriendo. Tu padre utilizó ese dinero para pagar deudas que había acumulado, deudas médicas que ocultó durante nuestro matrimonio y después del divorcio. Fue entonces cuando extraje de la carpeta verde el documento que había estado guardando para este preciso momento, el informe médico completo de Carlos. Lo coloqué sobre la mesa con cuidado, como quien maneja una prueba delicada en un juicio decisivo. Tu padre sufrió un infarto hace 8 meses. Un infarto que ocultó a todos, incluido tú. Miguel miró el documento con incredulidad, luego a su padre, buscando en su rostro la confirmación o la negación. La expresión derrotada de Carlos fue toda la respuesta que necesitaba. Las deudas médicas eran enormes. Sin seguro adecuado, sin ahorros propios,
Carlos decidió que la solución era apropiarse de mi dinero. El dinero que yo había estado ahorrando durante años, parcialmente para mantener el apartamento que supuestamente sería tuyo algún día. Si alguna vez has sentido cómo la verdad cambia su forma cuando finalmente sale a la luz, revelando capas que ni siquiera tú conocías, escribe «Yo comprendí». Porque en ese momento, mientras observaba a Miguel asimilar la magnitud de la mentira en la que había vivido, comprendí que esta revelación no era solo sobre el dinero robado o el apartamento vendido. Era sobre años de manipulación, sobre cómo Carlos había usado a nuestro hijo como escudo y arma a la vez. Cómo había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana egoísta y él el padre dedicado, que solo pensaba en el futuro de su hijo. ¿Por qué no me dijiste lo del infarto? La voz de Miguel temblaba, dirigiéndose ahora a su padre. La pregunta contenía tanto dolor y confusión que sentí el impulso de abrazarlo, de protegerlo como cuando era pequeño. Pero sabía que este momento era necesario, que Miguel necesitaba enfrentar la verdad por sí mismo. Carlos balbuceó una respuesta sobre no querer preocuparlo, sobre mantener una imagen de fortaleza. Excusas que sonaban huecas frente a la evidencia de su engaño sistemático. Miguel se pasó una mano por el rostro, secando lágrimas que seguían brotando. Todo este tiempo, me hiciste creer que mamá no cumplía sus promesas, que era egoísta por no confirmar que el apartamento sería mío. Abrí entonces la última carpeta, la que contenía mi plan para el futuro. Miguel, el dinero de la venta del apartamento ha sido utilizado para dos cosas. Extraje un documento bancario. Primero, para recuperar parte de lo que tu padre me robó. Y segundo, añadí sacando otro documento, para establecer un fideicomiso a tu nombre. No puedo darte el apartamento como tu padre te había hecho creer que prometí, pero puedo asegurarme de que tengas los medios para comprar tu propio hogar cuando estés listo. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. La diferencia, hijo mío, es que este dinero está legalmente protegido. Ni yo ni tu padre podemos tocarlo. Es tuyo, cuando cumplas 25 años o antes si lo necesitas para tus estudios. El rostro de Carlos era un mapa de emociones contradictorias, ira, vergüenza y algo más profundo que tardé en reconocer, miedo. No el miedo momentáneo de quien es descubierto en una mentira, sino el terror existencial de quien ve desmoronarse toda la estructura de control que había construido meticulosamente durante años. «Esto es manipulación», exclamó finalmente, golpeando la mesa con el puño. «Estás comprando el afecto de nuestro hijo con ese fideicomiso». Su acusación flotó en el aire como humo tóxico, pero esta vez no me afectó. Ya conocía sus tácticas, sus intentos desesperados de invertir los papeles, de convertirse en la víctima cuando era descubierto como el victimario. «No, Carlos», respondí sin elevar la voz. «Manipulación es lo que tú has estado haciendo. Usar a nuestro hijo como peón en tu venganza personal contra mí. Prometerle cosas que no eran tuyas para dar. Robarme mientras me hacías parecer la egoísta». Me volví hacia Miguel, quien permanecía inmóvil, procesando todo lo que acababa de descubrir. Y lo más imperdonable, ocultarle a tu propio hijo una condición médica grave, privándolo de la oportunidad de estar ahí para ti, de entender la fragilidad de la vida y la importancia de la honestidad en la familia. Las palabras parecían tener un peso físico mientras caían en la habitación, rompiendo años de silencios y medias verdades. Si alguna vez has experimentado ese momento de claridad donde todo un patrón tóxico se hace visible de repente, escribe «Yo desperté», porque eso fue lo que vi suceder en Miguel, un despertar. Sus ojos recorrían los documentos esparcidos sobre la mesa, deteniéndose en detalles específicos, conectando puntos, reconstruyendo años de interacciones bajo una nueva luz. Todas esas veces que me dijiste que mamá no quería discutir los planes del apartamento, murmuró, mirando a Carlos. Todas esas ocasiones en que me convenciste de que ella era reticente, que no le importaba mi futuro tanto como a ti. Su voz se quebró. Carlos intentó interrumpir, pero Miguel levantó una mano, silenciándolo con un gesto que mostraba una madurez repentina, dolorosa. «No, ya has hablado suficiente.
Durante años, solo he escuchado tu versión. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio tenso de la confrontación, sino el silencio reverente que surge cuando una verdad profunda emerge finalmente a la superficie. Miguel se levantó, recogió lentamente los documentos y los devolvió a sus respectivas carpetas con un cuidado casi ceremonial. Luego, con una resolución que nunca antes había visto en él, se dirigió a la puerta. «Necesito tiempo», dijo simplemente, «para pensar, para procesar todo esto». Carlos se levantó bruscamente, intentando detenerlo. «Miguel, no puedes creer estas mentiras. Tu madre está distorsionando todo». Pero nuestro hijo simplemente lo miró, con una mezcla de dolor y nueva sabiduría en sus ojos. «La única mentira que veo claramente ahora es la que tú has estado construyendo durante años, papá». La puerta se cerró tras Miguel, dejándonos a Carlos y a mí solos en un silencio cargado de verdades finalmente expuestas. El hombre frente a mí ya no parecía el manipulador confiado que había entrado en mi casa horas antes. Parecía más pequeño, derrotado, como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. «Podrías haberme dicho lo del infarto», dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la ausencia de rencor en mi voz. «Podríamos haber encontrado una solución, por el bien de Miguel». Carlos me miró, y por primera vez en años, vi algo genuino en sus ojos. Un remordimiento tardío, pero real. «El orgullo», murmuró, «y el miedo. Siempre han sido mis peores enemigos». No respondí. No había nada más que decir. Sabía que el camino hacia la reconstrucción de la confianza con Miguel sería largo y difícil para ambos, pero especialmente para Carlos. Y mientras lo observaba recoger sus cosas y dirigirse hacia la puerta, supe que el verdadero juicio no sería el legal que probablemente enfrentaría por el fraude, sino el que ya había comenzado en los ojos de su hijo. Los días que siguieron a la revelación fueron como caminar por un campo minado emocional. Miguel necesitaba espacio, y tanto Carlos como yo respetamos su distancia, aunque por razones diferentes. 2 semanas después, Miguel me llamó para pedirme que nos reuniéramos los 3 nuevamente. Cuando llegó el momento, la tensión era palpable. Carlos entró con los hombros caídos, la arrogancia completamente ausente de su postura. Miguel, sentado entre nosotros, sacó una carpeta propia. «He estado investigando», comenzó con voz firme. «He hablado con el tío Roberto. He revisado todos los documentos. Incluso consulté con un abogado amigo de un compañero de clase». Hizo una pausa, mirando directamente a su padre. «Mamá tenía razón en todo. No solo falsificaste su firma y robaste su dinero, sino que me manipulaste sistemáticamente para que creyera que ella era la egoísta». Carlos intentó interrumpir, pero Miguel levantó una mano. «Lo más imperdonable no fue el robo, papá. Fue usarme como un arma contra mi propia madre». La transformación en el rostro de Carlos fue inmediata. La máscara de indignación que había intentado mantener se desmoronó completamente, revelando al hombre vulnerable y asustado que realmente era. «Tu madre salvó mi vida», admitió finalmente, con voz quebrada. «Cuando los médicos diagnosticaron mi condición cardíaca, me dijeron que sin la cirugía tenía menos de 1 año. No tenía seguro adecuado, había ocultado deudas durante nuestro matrimonio, estaba al borde de la bancarrota». Se detuvo, las lágrimas brotando sin control. Estaba desesperado, y la desesperación convierte a los hombres en monstruos. «Sabía que tu madre tenía los ahorros. Sabía que mi hermano podía ayudarme con los documentos». Lo que comenzó como una medida desesperada se convirtió en un hábito, y luego en un plan sistemático. Y cuando descubrí que estaba considerando vender el apartamento, utilicé lo único que sabía que la detendría: tu amor y tus expectativas. Miguel escuchaba en silencio, procesando la confesión de su padre. Yo observaba a ambos, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza. No había ganadores reales en esta situación, solo personas heridas intentando encontrar un camino hacia la verdad. El silencio que siguió a la confesión de Carlos parecía contener todos los años de manipulación, todas las mentiras pequeñas y grandes que habían erosionado los cimientos de nuestra familia. Finalmente, Miguel habló.
Entiendo la desesperación, papá. Entiendo el miedo a morir. Lo que no puedo entender es cómo pudiste convertir ese miedo en un arma contra mamá. ¿Cómo pudiste usarme para hacerle daño a la persona que, irónicamente, terminó salvando tu vida? Se volvió hacia mí, con una nueva comprensión en su mirada. ¿Y tú, mamá? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué pagaste sus deudas médicas en secreto, incluso después de todo lo que te hizo? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de todas las complejidades del amor, el resentimiento y la responsabilidad compartida. Porque hay verdades que solo tienen sentido cuando estamos listos para escucharlas, respondí simplemente. Y porque, a pesar de todo, él sigue siendo tu padre. Su vida tiene valor, no solo para él, sino para ti. El dinero puede recuperarse. El tiempo que pasas con las personas que amas, no. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos para todos. Carlos comenzó terapia y se comprometió a un plan de restitución financiera supervisado por el tribunal. Miguel dividió su tiempo entre ambos hogares, pero con una nueva claridad sobre las dinámicas que habían definido nuestra familia durante años. En cuanto a mí, descubrí una libertad inesperada en haber expuesto finalmente la verdad. No fue la venta del apartamento lo que me liberó, sino el fin del silencio que había mantenido, primero por amor, luego por miedo, y finalmente por una malentendida protección hacia mi hijo. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el cual se pueden reconstruir relaciones auténticas. El engaño, incluso cuando se justifica como protección, solo crea distancias más profundas que ningún acto de amor puede salvar. He llegado a comprender que a veces lo que parece una traición a los ojos de los demás puede ser el acto más valiente que podemos realizar. Vender aquel apartamento no fue renunciar al futuro de mi hijo, sino reclamar la verdad como el único legado válido que podía ofrecerle. A veces necesitamos perder algo tangible para recuperar algo mucho más valioso: nuestra integridad, nuestra voz, nuestra capacidad de distinguir entre las promesas vacías y los compromisos auténticos. La vida nos enseña, a menudo de las formas más dolorosas, que la honestidad es el único camino hacia la paz interior. Y aunque el precio de esa lección puede parecer demasiado alto cuando lo estamos pagando, eventualmente entendemos que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, iluminando no solo nuestros errores, sino también nuestro potencial de redención. Si esta historia tocó algo en ti, escribe "A verdade sempre ve matona" en los comentarios.